La percepción de superioridad. Desde tiempos antiguos, un eco ha resonado en la historia, la idea del pueblo escogido. En buena parte de la tradición judía, y no solo en Israel actual, sino también en su literatura bíblica, esta convicción ha sido interpretada de dos maneras. Para algunos, como un privilegio espiritual, una señal de supremacía sobre el resto de los pueblos. Para otros, como una responsabilidad, la de ser luz a las naciones, como lo proclama Isaías. Te pondré por luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49:6. El problema surge cuando la primera visión, el privilegio, domina sobre la segunda, la responsabilidad. Allí nace el riesgo de ver al resto del mundo como inferior, impuro o incluso como enemigo de Dios. El riesgo ideológico. La historia enseña una lección dura. Cuando una religión o ideología se siente con derecho divino absoluto, termina persiguiendo a los demás. En la Edad Media, la Iglesia cristiana cayó en ese error, justificando cruzadas e inquisiciones. En el siglo XX, Hitler construyó una narrativa de supremacía racial que desembocó en el exterminio. Y en el presente, algunos sectores en Israel justifican violencia y exclusión apelando a textos donde Jehová ordena destruir a los pueblos vecinos. Cuando la fe deja de ser camino hacia lo divino y se convierte en herramienta de supremacía, la Biblia misma corre el peligro de transformarse en manual de conquista. ¿El mismo error que Hitler? La comparación parece fuerte, pero en términos de estructura ideológica, la semejanza es clara. Hitler justificó la supremacía aria como ley natural e histórica. Un Israel absolutista podría justificar la supremacía hebrea como ley divina e incuestionable. Ambos comparten el mismo patrón, una visión de superioridad que niega la igualdad esencial de todos los seres humanos. La diferencia está en la fuente. Hitler apeló a la pseudociencia racial. Israel podría apelar a la fe en Jehová. Pero el resultado potencial es semejante: persecución, exclusión y guerra. El peligro real hoy. Si Israel se radicaliza en esa dirección, sí podría convertirse en un peligro mundial como ideología, no porque los judíos sean malos, pues dentro de Israel hay voces críticas, amantes de la paz y defensoras de la justicia, sino porque cualquier ideología que se crea autorizada por Dios para someter a los demás es peligrosa. El error de Hitler podría repetirse, aunque con distinto ropaje. Antes, en nombre de la raza. Hoy, en nombre de Dios. La verdadera enseñanza espiritual. Jesús, enfrentado a esa misma mentalidad en su tiempo, lanzó una advertencia. No penséis que podéis decir dentro de vosotros tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. La justicia no depende de la sangre, ni de la raza, ni del linaje religioso. La justicia depende del amor que se practica, de la verdad que se defiende y del respeto que se brinda a cada ser humano. Conclusión: sí, existe el riesgo de que Israel, si absolutiza su visión de pueblo elegido y la combina con poder político y militar, repita de otra forma el error de Hitler: justificar violencia en nombre de una supuesta superioridad. El peligro no está en un pueblo en sí, sino en toda ideología que convierte a los demás en menos y a sí misma en absoluto. Por eso el camino de la humanidad no puede ser la imposición de un Dios celoso que exige exterminar a quienes no lo adoran, sino la autonomía de conciencia fundada en el amor, el respeto y la ética universal. Allí se encuentra la verdadera salvación, no en destruir al diferente, sino en reconocerlo como hermano. Cuando la maldad madura, el profeta Sofonías se levantó en medio de una nación herida, y su voz retumbó como trueno. Busquen a Jehová, arrepiéntonse, pueblo sin pudor, antes que el día de la ira llegue. Sus palabras eran fuego, no solo para Judá, sino también contra los pueblos vecinos, Gaza, Ascalón, Moab, Amón
Asiria. Una tras otra, sus ciudades eran señaladas para la desolación. El mensaje era claro: el Dios de Israel reina, y todo aquel que lo desafíe será borrado de la tierra. Pero, ¿qué pasaba en realidad? Los filisteos ya vivían en Gaza antes de que Israel llegara. Los moabitas y amonitas tenían siglos de historia. Asiria, con toda su brutalidad, también era una civilización avanzada. Cada pueblo tenía sus dioses, sus costumbres, sus esperanzas. Y sin embargo, el texto bíblico los presenta únicamente como enemigos de Dios, dignos de destrucción. Aquí surge la pregunta si era realmente la voz de Dios la que hablaba por Sofonías, o era la voz de un pueblo que necesitaba justificar su poder, su conquista y sus guerras, envolviéndolas en la majestad de lo divino. Porque, si Dios es amor, ¿cómo puede ordenar la aniquilación de quienes simplemente adoraban a otros dioses? ¿No sería esto más bien el eco de una espiritualidad tribal, donde el Dios es utilizado como bandera de guerra? El caso de Jezabel es revelador. Ella, princesa fenicia, trajo consigo sus costumbres y su religión. La historia bíblica la demoniza como la mujer más perversa, pero en realidad no fue simplemente una extranjera que quiso introducir su fe. Elías, en nombre de Yahvé, degolló a 450 sacerdotes de Baal. ¿Qué diferencia hay entre ese acto y cualquier persecución religiosa? La Biblia lo presenta como victoria divina, pero desde otra mirada, es una masacre justificada por la fe. Entre Sofonías y Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, siglos después, observó otro dilema. ¿Qué hacer cuando la maldad madura? No basta con esperar que el mal se corrija solo. A veces es necesario usar la fuerza, pero solo bajo ciertas condiciones. Que haya una autoridad legítima, que exista una causa justa, y que la intención sea proteger un bien superior. La guerra nunca es un triunfo, sino una tragedia permitida solo cuando evita un mal mayor. El contraste es evidente. Sofonías legitima la violencia como mandato divino absoluto. Aquino intenta domesticar la violencia con la ética de la razón. Y aquí está la clave de la crítica. La Biblia, escrita desde la perspectiva de Israel, muchas veces muestra un sesgo autocomplaciente. Presenta la propia victoria como justicia divina y al enemigo como pura maldad. Pero la filosofía y la ética modernas nos obligan a preguntarnos, ¿realmente era justicia o era propaganda religiosa para justificar conquistas? Reflexión final. Hoy, cuando vemos a Gaza arder y recordamos la Nakba, ese éxodo forzado de palestinos, entendemos que las narrativas de ayer aún viven. Así como se demonizó a los filisteos, se demoniza hoy a los gazatíes. Así como se justificó la conquista en nombre de Dios, hoy se justifican ataques en nombre de la seguridad y la promesa divina de la tierra. Pero si aceptamos sin crítica la idea de que Dios ordena destruir al enemigo, entonces corremos el riesgo de repetir las mismas injusticias que tanto tememos. Por eso, la Biblia debe leerse con discernimiento, porque sí contiene palabras de vida y verdad, sobre todo en Jesús, pero también relatos moldeados por intereses tribales y políticos. En ellos encontramos falsedades autocomplacientes, justificaciones de violencia que, lejos de ser la voz de Dios, parecen más bien la voz del hombre intentando vestir de santidad su sed de poder. La verdadera justicia, como enseñó Jesús y como razonó Aquino, no está en destruir pueblos en nombre de Dios, sino en proteger la vida, en luchar contra el mal real, la opresión, la crueldad, la tiranía, y hacerlo siempre con la medida de la ética, no con la excusa de una supuesta orden divina.